Muy buenos días, mis hermanos, que el Señor les bendiga. Como siempre es un gusto saludarles, dándole gracias a Dios por la nueva oportunidad que nos da esta mañana, agradeciéndole a Él todo el amor que tiene para con nosotros. ¿Qué vimos el viernes? Fíjese que terminamos el capítulo 20 y hoy empezamos el capítulo 21. Y este capítulo nos va a estar hablando sobre las leyes de los esclavos. Y seguro que nos vamos a preguntar, ¿por qué Dios empezó hablando sobre la esclavitud? Porque hablar sobre esclavitud en estos tiempos nos parece terrible a nosotros. Pero acordémonos que ellos estaban saliendo de la esclavitud de Egipto. Entonces Dios tenía que dictar leyes basadas en su misericordia. Aquí vamos a hablar de leyes civiles, penales y sociales. Vamos a aprender a amarlo, porque vamos a ver lo justo que es Él. Y nosotros vamos a aprender cómo comportarnos justamente en nuestra casa y fuera de ella. Estas leyes se dieron hace mucho tiempo, 2000 años de que Jesucristo resucitó. Y de Jesús a Moisés, 1500 años. Total, 3500 años hace que estas leyes se dieron, fíjese. Y nos vamos a dar cuenta que muchos países dictaron sus leyes basadas en estas leyes y que aplican aún en nuestros días. Fue un concepto revolucionario para aquella época, pues se les enseñaría a los niños, a los jóvenes, a los adultos, todo el mundo, todo el pueblo conocería la ley. Era rarísimo y fue diferente a todas las culturas, pues en Egipto, en Babilonia, todas las naciones de ese tiempo, no se les enseñaba la ley a nadie. El Señor los llevaba a poseer una tierra donde la ley solamente los gobernantes la conocían. El pueblo la ignoraba. No había justicia. Era un caos. Y si no conocemos la ley, ¿cómo reclamamos nosotros nuestros derechos? Si somos ignorantes de la ley, no la podemos cumplir tampoco. Seremos abusados porque no conocemos nuestros derechos. Por eso hoy se habla mucho de conocer nuestros derechos. Dios dictó estas leyes para que el que gobernara justamente. Imagínese un país que conociera estas leyes y las obedeciera. Sería un super país civilizado. Estas leyes son una bendición y necesitamos conocerlas. El verso 1 dice, estas son las leyes que les propondrás. Estos nos enseñará el verdadero amor al prójimo. A Jesús en Lucas 10:25, un experto en la ley le preguntó quién era el prójimo. Y Jesús lo ilustra con la historia del buen samaritano. Pone de ejemplo a un escriba judío y a un samaritano, porque ellos se odiaban entre sí. El relato cuenta que bajaba un hombre de Jerusalén y unos ladrones lo atacaron y lo dejaron tirado ahí por muerto. Pasó un sacerdote levita y un levita y se desviaron de su camino. Siguieron como si nada. Y dice que venía un samaritano y se detuvo porque lo vio tirado en el suelo. Se compadeció, pero no solo se compadeció, fíjese, sino que le curó sus heridas. Mire qué significativa, porque dice que le curó sus heridas con aceite y con vino. Y fíjese qué significativa esta enseñanza, porque el aceite es la figura de la unción, del amor del Espíritu Santo. Y el vino, la figura del gozo, es la figura de la alegría. Nos enseña que cuando ayudemos, lo hagamos con alegría y con el amor a Dios. Lo montó, dice, en su cabalgadura y se lo llevó a un lugar de alojamiento y ahí lo cuidó y le sanó las heridas.
Cuando vemos a alguien en necesidad, corramos, sintamos nosotros esa compasión, ayudémoslo, sin que ellos nos pidan ayuda. Que nosotros, que de nuestro corazón salga ese deseo, como el samaritano. Y después le dijo al dueño del lugar, cuídalo, y lo que gaste, lo pagaré yo cuando regrese. Que esto nos haga pensar cómo son nuestras reacciones cuando nosotros vemos la necesidad ajena. Porque estas leyes son el principio para aprender a amar al prójimo. Y Jesús lo llevó a otro nivel completamente, porque nos enseñó a amar a nuestros enemigos. El 2 dice, si comprare siervo hebreo, 6 años servirá, mas el 7º saldrá libre de balde. Antes que nada, tenemos que ver que no era un trabajo para siempre. Y hay un principio aquí. Por amor a Dios, no podían ser maltratados los siervos. Dice que en la casa, si había solo un plato de comida, ese plato de comida era para el siervo, porque él era el que salía a trabajar al campo. Eran leyes diferentes, no como vemos en las películas, la esclavitud de América. Si una persona debía algo, tendría que trabajar por 6 años y hubiera pagado o no la cuenta, el 7º saldría libre, sin pagar absolutamente nada. Era justo porque pagaría con su trabajo, pero no tenía que quedarse como esclavo para siempre. Esta es una ley civil. Si alguien debe y no tiene para pagar, lo pagará con su trabajo. No lo podían meter a la cárcel. La economía de aquella época era la agricultura. Así que era justo que el que debía y no tenía dinero, pues lo pagara con trabajo. Este no era el plan original de Dios, pero al estar mezclado con tantas naciones, se iban a contaminar, ¿verdad? De todos modos. El 3 dice, si entró solo, solo saldrá. Si tenía mujer, su mujer saldrá con él. El 4 dice, si su amo le hubiere dado mujer y ella diera hijos o hijas, la mujer y los hijos serán de su amo y él saldrá solo. Y aquí sí ya vemos un poco difícil la situación, porque cómo se iba a ir, ¿verdad? Y dejar ahí a su esposa y a sus hijos. El 5 dice, si el siervo dijere, yo amo a mi señor. Mire cómo dice, yo amo a mi señor, quiere decir que era bien tratado, ¿verdad? Porque dice, yo amo a mi señor, a mi mujer y a mis hijos, no saldré libre. Mire qué diferencia. Esta es la prueba más clara entre ser un esclavo y un siervo. Ellos fueron esclavos en Egipto, donde el esclavo le era una propiedad del otro, porque no tenían los principios ni el conocimiento de esta ley. Dios permitió que se estableciera esta ley, por la cual el siervo decidiera servir por amor, permanecer para siempre sirviendo a su amo. Así que el trato para el siervo era de respeto y había justicia y rectitud. El 6 dice, entonces su amo lo llevará ante los jueces y lo hará estar junto a la puerta o al poste, y su amo le orodará la oreja con lesna y será su siervo para siempre. Y esto ya es un paralelismo de lo que hizo nuestro Señor en la cruz. Isaías lo describió como el siervo sufriente. Por amor al Padre y a la familia de Dios, se dio a sí mismo y le atravesaron sus manos y sus pies. Aquí lo dejamos y le vamos a dar gracias a Dios por las peticiones que nos ha contestado el Señor. Le vamos a agradecer. Y hay una petición contestada, fíjese. Estábamos orando por Isa Álvarez y su esposo, y bendito sea Dios, el Señor los unió de nuevo.
Así que alabamos su nombre porque Él nos oye y nos contesta. Así que acompáñenme y vamos a poner a los pies del Señor las peticiones pendientes. Gracias por tu palabra, Señor. Es la más grande bendición que tenemos. Queremos obedecerte y buscarte todos los días de nuestra vida para que sean oídas nuestras oraciones. Señor, te seguimos pidiendo por Ucrania. Envíales ayuda, Padre, desde tu santo templo. Oramos por Yacer Torres, para que Dios tome el control y lo saque victorioso, porque aunque él está privado de libertad, está sirviendo al Señor con amor. Señor, te ponemos a Brenda para que seas tú guiándola y que las decisiones que tome sean tomadas conforme a tu voluntad y con tu paz. Señor, te pongo a mis hermanas, Carol, Clarita y Audrey, Señor, para que tú las toques y las sanes de toda enfermedad. Por mi hijo Juan Francisco, que seas tú quien lo cubra y lo defienda. Por Jordan, para que la mantengas rodeada de tus ángeles, Señor, que la cuiden y la defiendan. Por Analía, para que puedan darle fecha de su operación en el hospital, Señor. Oramos por nuestro hermanito Ervin Molina, Señor. Te suplicamos que pongas tu mano preciosa, Señor, sobre su espalda. Y por la hermana Zeneida, Padre, tócala, mi Dios. Ayúdala, Padre Santo, con ese dolor que ella tiene en las piernas. Pon tu preciosa mano sobre las personas que necesitan ser sanadas de cáncer, Señor. Por Kale, Señor, de 22 años. Por hermana Olivia, por Everly, de 2 añitos, Padre. Por Julieta, por Manuel, tu siervo. Acuérdate de ellos, Señor. Por el hermano Jorge y la hermana Margarita, sánalos, mi Señor. Por un mentor para Mateo, mándale ángeles que lo ministren. Por Eric oramos, Señor, para que sepa que tú tienes todo en control. Y por todos los matrimonios con problemas, Señor, donde hay niños, Padre Santo, en medio, y jóvenes que necesitan ser guiados, instruidos por tu palabra, Señor. Por favor, Señor, manda ángeles que los ayuden. Por los niños del basurero de Jalapa, Señor, para que encuentren manos misericordiosas, Señor, que los ayuden. Por Héctor Trabanino, por Leslie y Pablo, que puedan oír la voz de tu llamado y que puedan sentir tu amor. Por Aarón, Señor, enséñale por las noches y aconséjalo, Señor. Y desde ya, Señor, estamos orando por el servicio del domingo, Señor, para que los padres puedan ser bendecidos, Padre Santísimo. Por la audiencia de Guatemala, Honduras, Nicaragua, El Salvador, España y México, Señor, bendícelos con esta palabra. Y a donde llegue, Señor, que esta palabra vaya directa al corazón de ellos, Padre. Y te damos las gracias, porque todo te lo hemos pedido en el nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, mis hermanos, y si Él lo permite, mañana a esta hora nos abrazamos de nuevo con la palabra. Feliz día.